Buenos días, Dios les bendiga, bendiciones. Gabriel Galaviz de este lado. Seguimos hacia adelante, eh, estudiando el libro de Miqueas. Vamos a seguir hablando un poco del libro de Miqueas. Vamos en los versículos, hoy nos tocan los versículos del capítulo 2, del 6 al 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice su palabra, dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien el que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Pues seguimos hacia adelante con el libro de Miqueas. En estos versículos vamos a hacer un pequeño repaso, un poco de lo mucho que tiene esta porción bíblica para este día. Yo le puse en estos versículos, nos damos cuenta que esto es muy interesante porque Dios estaría cortando la corriente del espíritu de profecía. Pero ¿de qué estamos hablando, Gabriel? Tú me estarás preguntando. Es algo que tenemos que decirlo así. La profecía se iba a cortar, ¿por qué? Porque la gente no le escuchaba y como consecuencia traería una gran hambre de la palabra de Dios. Tenemos que poner atención cuando Dios nos está hablando a través de un siervo de Él y tomar en cuenta que en este tiempo la palabra de Dios será recibida para edificación por personas que le obedezcan y sean sensibles a la voz de Dios. Pero también es la contraparte, va a ser rechazada por personas necias que quieren hacer su voluntad y que no le obedecen. Esta es la contraparte. Muchas veces viene la palabra de Dios a nuestras vidas para exhortación o para que nosotros seamos mejores personas, ¿va? Porque estamos fallando en algo y viene la palabra de exhortación o manda Dios a un siervo con esta palabra, ¿verdad? Pero viene de parte de Dios y nosotros no la tomamos, decimos que no viene de Dios, que eso no es de Dios, nomás queremos muchas veces lo bonito. Por eso muchas veces pasa la contraparte, como le puse aquí, personas necias que quieren hacer su voluntad y no le obedecen, porque no cualquiera obedece la palabra de Dios y la voluntad de Dios, pero los que le obedecen son los que son bendecidos y viven bajo la cobertura del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, que es lo que necesitamos día a día. Día a día necesitamos obedecerle y no andar en rebeldía, ni ser rebeldes como el pueblo de Israel en ese tiempo, porque en esta generación estamos viviendo también lo mismo. Estamos viendo cómo la gente desobedece a Dios, no hace caso. Predicamos la palabra y muchas veces desgraciadamente no toman nada. Mas sin embargo, cuando les hablamos bonito, lo toman todo y todos levantan la mano y todos dicen amén. Es triste, pero es la verdad. Ya no profetizarán. ¿Por qué? Porque cuando venían los verdaderos profetas de Dios, estos no lo recibían. No lo recibían. El pueblo no lo recibía y veía nomás como un sermón sin sentido. Pero ellos por eso, Dios detuvo el mandar profetas. Miqueas comenzó su ministerio en el reinado de Jotam, pero nadie escuchó. Luego volvió a profetizar en el reinado de Acós, pero tampoco nadie escuchó. Amén. Predicó por una o dos décadas, un más o menos, antes que hubiera una respuesta. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el pueblo de Dios pusiera atención? Para que hubiera una respuesta, para que abrieran los ojos, porque mandaban los profetas. Dios mandaba a los profetas para hablarles la verdad de lo que estaban haciendo mal, para que enderezaran su camino, y ellos no entendían, no tomaban esa palabra, escuchaban a los falsos profetas porque ellos querían escuchar, ellos querían oír nomás lo que ellos querían personalmente, querían la bendición, querían decir que querían que les dijeran que les iba a ir siempre, que les iba a ir bien,
pero que desgraciadamente muchas veces la palabra que nos da Dios no es así, porque muchas veces Dios nos tiene que disciplinar o nos tiene que enderezar, porque muchas veces nos torcemos. Amén. En el versículo 7 dice, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? Es pregunta. La necedad del pueblo de Israel era tanta que pensaban que Dios era el del problema. Qué mal que mucha gente en este tiempo piense así, pero la verdad es que el problema son ellos, por no querer poner freno a su pecado, pero no quieren reconocer su condición y por lo tanto el Espíritu Santo se va de ellos porque Él no vive en el pecado, Él no vive en templos sucios. Por eso Dios nos manda la palabra como es. Muchas veces es para exhortarnos, muchas veces es para bendecirnos, pero hay que recibirla todo lo bueno y lo malo, porque todo lo bueno es de parte de Dios y es para nuestras vidas, porque dice la palabra también que al que Dios ama también disciplina, pero también al que Dios ama lo bendice. Tenemos que entender esto. No seamos como esa gente de esa generación que se rebelaba y quería hacer la voluntad de ellos mismos y querían vivir como les placiera. Y cuando vendía un profeta de parte de Dios, lo que hacían era rechazarlo. Desgraciadamente hoy vivimos también en esta generación está pasando lo mismo. Miqueas se expone a los falsos profetas. Él, siendo verdadero profeta de Dios, mostró que ninguno que no venga de parte de Dios puede dar reposo. Pero tristemente en este tiempo, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que a un verdadero siervo de Dios, cuando la palabra de parte de Él, cuando da palabra de parte de Él, no la reciben. Porque si es para exhortar o decir que se alejen del pecado, ya no les gusta. Y por eso prefieren a los falsos profetas, que les dicen lo que quieren oír, llenando cada vez más su corazón de pecado, prefiriendo vivir para la carne en mentira, que reconocer su condición de miseria para vivir en la vida eterna. Porque al igual que en aquel tiempo, hoy hay muchos que nomás quieren a aquellos que les hablan que van a vivir bien, en bendición y prosperidad. Toda esa palabra sí se recibe mucho, pero cuando viene la palabra de exhortación para un pueblo que se está descarriando, o para un siervo, para una sierva, para un creyente que ya no está en el camino de Dios, cuando viene la palabra de exhortación, ya no nos gusta, desgraciadamente, pero tenemos que tomarlo porque es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien. Acordémonos que Cristo vino a morir por nosotros y fue grande el sacrificio que hizo por nosotros. No fue cualquier cosa. Debemos de tomar mucho en cuenta eso y volver a la cruz, volver al primer amor y decirle: Señor, me he descarriado. Señor, he tomado otro rumbo, pero hoy te pido perdón y te pido que endereces mis pasos. Amén. Como conclusión, debemos tener, punto 1, debemos tener mucho cuidado de oír cuando la palabra de Dios se esté predicando y respetar al siervo que Dios ha mandado, ya que viene de parte de Él. Y si se le ataca a Él, está atacando directamente a Dios. Mucho cuidado debemos de tener cuando viene alguien de parte de Dios a decirnos una palabra que es para exhortarnos, que es para bendecirnos, y que dudemos, porque cuando la palabra llega a nuestras vidas y nos toca y nos redarguye el espíritu, es porque es para nosotros, no es para el vecino, no es para el de al lado, es para mí. Amén. Punto 2. También debemos de vivir la palabra de Dios a como está escrita y no como nosotros queremos, ya que por eso el pueblo se pierde, por la desobediencia o por querer hacer cada quien lo que mejor le parece. Quieren acomodar muchas veces la escritura como a ellos les parece, y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es para nosotros y para vivirla a como está escrita, no como nosotros queramos. Amén. Y el punto 3 y por último, tengamos en cuenta que cuando nomás queremos oír lo que nos gusta, jamás seremos llenos del Espíritu Santo, porque si Dios nos exhorta y nos habla, es porque quiere bendecirnos, es porque quiere llevarnos a otro nivel espiritual, es porque quiere sacarnos de esa tierra de pecado, del mundo, de lo que traemos arrastrando. Muchas veces traemos cosas arrastrando que ni cuenta nos damos. Tenemos que llegar a Dios para que sea el Dios y entregarle todo eso, para que sea el que nos limpie y nos deje blancos como la nieve día a día. Amén. Quiere bendecirnos, sin embargo, si nomás queremos hacer lo que nos conviene, siempre viviremos en corrupción espiritual y terrenal, y deberíamos alejarnos de ella, de todo aquello que nos aleja de Dios. Muchas veces, desgraciadamente,
Mucha gente se va, se va, se va, se va y se va perdiendo, perdiendo más y más y más y más. Y nos envolvemos en el pecado y se nos hace normal. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas y nos endereza, es para que nosotros hagamos conciencia y el Espíritu Santo nos redarguya y en ese momento humillarnos y abrir nuestro corazón para que Dios traiga una restauración a nuestras vidas y haya una vida nueva y renovada. Amén. Espero que este estudio le siga bendiciendo. Sigamos hacia adelante con Cristo y entendamos que la palabra de Dios tenemos que vivirla tal como es y no acomodarla como nosotros queramos. Dios les bendiga, siga bendiciendo a todos ustedes y a todas sus familias. Seguimos hacia adelante, luchando contra la corriente, porque así estamos viviendo en esta generación. Como se dice aquí en la Biblia, en ese tiempo, el pueblo quería oír nomás lo bonito y lo que verdaderamente Dios quería hablar no lo querían escuchar, pero tiene que venir juicio. Espero que a nuestra vida no llegue juicio para poder entender que Dios es el que nos quiere guiar y es el que nos quiere llevar hacia la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Buen día. Y que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestra boca, guardemos nuestro oído, guardemos nuestro ojo y guardémonos para Cristo porque él ya viene. Dios les bendiga, mi gente. Bye.